Ojalá TV, en esta ocasión con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Es ministro de Salud y un político de larga data, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los miembros de esta plataforma de Tele Santo Domingo y en particular de Ojalá TV. Rafael, como siempre, es un grato placer compartir contigo las ideas sobre los acontecimientos tanto nacionales como internacionales y en particular sobre temas que son de interés del pueblo dominicano a propósito de su salud. Y nada más importante o más preocupante al día de hoy que la percepción que se tiene de que la presencia del cólera es particularmente preocupante y más preocupante aún el hecho de que parece que las autoridades del Ministerio de Salud Pública no están informando e incluso hay quienes les han tomado algunas pifias y piensan que están desinformando a la población, a pesar de que hay ya estadísticas que tampoco tienen toda la credibilidad que podrían tener, que muestran de personas jóvenes incluso fallecidas a propósito del cólera. ¿Cómo abordas tú la manera en que estas autoridades han estado enfrentando este tema que por demás saben ustedes los médicos y lo han explicado en múltiples escenarios, que clínicamente es manejable, que siempre y cuando se identifique a tiempo y se haga luego del diagnóstico se haga lo que se tiene que hacer para evitar que gente en salud pues muera de cólera. Bueno, saludo Guillermo, saludo a la audiencia de este canal que nos acompaña. Mira, el cólera nueva vez ha venido a poner en evidencia las flaquezas en que está incurriendo el Ministerio de Salud Pública en la conducción de este tipo de problemas de salud pública. Evidentemente que la restricción de la información, que no es solamente con el cólera, sino entre a la DIGEPI, la Dirección General de Epidemiología, en busca de los boletines epidemiológicos semanales, que son una guía que los médicos y saludistas usan, epidemiólogos, como fuente de información del mes de diciembre. ¿Cómo se cerró este año? O sea, ahí no están y sube a la plataforma las informaciones y esos boletines que le permita a uno hacerse una idea de qué terminó pasando en el año pasado. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Si la prensa no se mete en los hospitales y encuentra, por ejemplo, en el Moscoso Puello 6 internos, si no se mete en el Goico y encuentra 9 o 12 internos por cólera, entonces no se sabe nunca, en realidad, qué es lo que está pasando. Evidentemente hay una manipulación de la información. Y eso lo vengo denunciando de hace un tiempo, no con el cólera, del que si se toman las informaciones de prensa, usted se va a ver con cosas graciosas, la verdad, y que reflejan la actitud de esconder la información, sino desde antes. Retardo del boletín, que ya es crónico, informaciones bastante confirmadas por los servicios médicos que intervienen en ciertos hospitales, de cómo no se está registrando en el debido, de la debida manera,
los casos de muerte materno-infantiles son ya una cosa bastante clara. Y el COVID, lógicamente, ya no hay forma ni garantía para tener que esa información se tome en cuenta desde el punto de vista de formulación de políticas públicas. Tenemos unos parientes incluso que se van de aquí, toman su avión y cuando llegan allá, que le hacen la prueba, pues terminan positivos los 3. Es decir, y eso aquí pasa totalmente desapercibido. Pero en Estados Unidos le hacen las pruebas y lógicamente aparecen las pruebas ya positivas. Lo que significa que en el caso del COVID tenemos una circulación bastante importante que se está expresando básicamente como si fuera una influenza. Leve, pero COVID. Que en aquellos pacientes crónicos y viejos, lógicamente el comportamiento es diferente. ¿Por qué la atenuación de los síntomas y la morbimortalidad? Bueno, por el porciento de vacunados o de pacientes que han padecido la enfermedad y han desarrollado la doble inmunidad, la natural por padecer la enfermedad y la otra que es la inducida por las vacunas. De manera que, vuelvo a repetir, la preocupación, seria preocupación sobre el tema de las estadísticas de salud que se está manejando y cómo se está informando a la población, que es escasa. El cólera, ayer se hablaba de que van 25 casos porque descubrieron 6 que hacía una semana, ya yo sabía que estaban en la maternidad, por ejemplo, unos niños en la maternidad de Los Minas, y una señora que terminó falleciendo en el Goico. Anteriormente había fallecido un señor que tenía un proceso crónico renal y que dicen que estaba positivo en la prueba que se hicieron, pero que no murió de cólera, sino del proceso crónico. Y uno lo que piensa es si una de las graves amenazas que tiene un paciente con este problema crónico renal es justamente el desequilibrio electrolítico, que es lo que causa el cólera. Es decir, una diarrea en un paciente que se está dializando, olvídese que se lo va a llevar si no hay una atención de urgencia inmediata. Bueno, pues aquí se crea esas cosas como que la gente, sí él murió, pero no murió de cólera, pero tenía cólera. La de la diabetes también murió, pero no murió del cólera, sino que murió de la diabetes. No, hombre, son pacientes crónicos, debilitados, que cuando viene esta diarrea profusa con pérdida de líquidos y electrolitos, pues sencillamente se van. Eso es lo que ha estado pasando. Pero hay otros datos que ellos nos destacan. Dijeron, no tenemos brote. Todavía no han dicho que tenemos un brote. Pero, y además que está confinado con una carpa que tienen a la orilla del río Isabela, en la Sursa, como si esto ya fuera una cosa de la Sursa. Empezó en la Sursa, que declararon 4 casos, pero ya tenemos casos que han ocurrido en Villas Agrícolas, en San Carlos, en Elías Piña, en El Valiente, en Los Minas, y me atrevo a asegurar de que hay una distribución en otros barrios, al menos del Gran Santo Domingo, mucho más allá de lo que se está informando. De manera que aquí estamos en presencia de una situación, y he visto 2 editoriales ya, tanto del Día como otros, llamando y alertando acerca de la necesidad de una intervención más efectiva. Otro de los elementos en la información que sale es, dicho por la subdirectora del Servicio Nacional de Salud, de que para determinar si los 2 de los fallecidos fue por cólera, le estaban haciendo un examen post-mortem. ¿Qué es lo que significa eso? Que la vigilancia epidemiológica que se basa en la realización de pruebas periódicas, distribuida espacialmente, no se está haciendo debidamente, y la búsqueda activa de gente con diarrea y haciendo la prueba, de manera que se pueda tener una idea de cómo está marchando. Ya por la geografía nos damos cuenta de que la raya amarilla va por muchos sitios. Claro. Generalmente, doctor,
se atribuía de manera maliciosa, digo yo, el origen de cualquier epidemia, por ejemplo, o brote de cólera, a que en Haití se estuviera produciendo algo similar. Y entonces existen protocolos fronterizos, o existían protocolos fronterizos, y además también la vigilancia de los organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, que siempre ha estado monitoreando este tipo de cosas, no solo por los estragos que esto pueda causar en la hermana República de Haití, sino también en la población dominicana. ¿Cuál es la realidad en estos términos? Porque de repente, bueno, no se puede resolver un tema epidemiológico de este tipo diciendo que el origen está en la vecina nación, o que a nadie parece ya hoy realmente preocuparle, y digo en particular a los organismos que he mencionado, si esto es un brote o no lo es, si existe la posibilidad de que escale en relativamente poco tiempo. Creo que está pasando lo mismo también con otro tipo de afecciones o de epidemias o brotes. Bueno, en el caso de Haití, evidentemente son centenares de miles los casos que se han producido y una importante cantidad de muertes. Ahora bien, en estos casos, las barreras a la circulación poblacional no son tan efectivas como la gente pretende. Que se evite la entrada de eso, porque usted puede ser un portador que luce sano, no tiene la diarrea y sin embargo usted transmite la enfermedad. Por tanto, ¿de qué vale usted cerrar fronteras, ¿Por qué vía la parar transmite, mercancía? doctor? ¿Perdón? ¿Por qué vía se transmite? Por la vía digestiva. Agua y alimentos contaminados esencialmente. Eso no se pega como la gente pueda pensar. No, 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 no. Esto es porque usted consume un agua contaminada que tenga el vibrio cólera, que es la bacteria que produce la enfermedad y que viene de origen fecal esencialmente. Entonces, manipulación de alimentos con manos contaminadas, fecalizadas, pues eso contamina los alimentos, contamina el agua y cuando se ingieren ambos, o uno u otro, pues entonces se produce entre las manifestaciones, entre 2 y 5 días ya está instalado el proceso. Una vez que se ha instalado, esto necesita, porque es una enfermedad de atención inmediata, debido a las pérdidas profusas, porque el vibrio cólera produce una toxina que cuando llega a la pared del intestino, produce una suerte de deshidratación porque provoca la salida de líquido rápidamente desde el cuerpo hacia afuera. Y eso es lo que da esa diarrea que la gente suele describir como si fuera agua de arroz. Pero profusa. Incontenible. ¿Entiende? Incontenible. En otras personas que tienen por una razón u otra, no tienen, digamos, mantienen la diarrea, pero no con la profusión que otras. Pero sigue siendo el vibrio cólera la causante. Entonces, en esas condiciones, pues necesita una intervención. Yo pienso que aquí, evidentemente, la vigilancia epidemiológica está débil. Y con las informaciones que tengo de cómo se ha ido desarticulando las competencias que costó años al Ministerio de Salud Pública establecer, formando personal capacitado, y introduciendo personal capacitado en gestión o administración, porque se ha pensado que el ministerio es como una institución de administración y no de quien gesta la salud colectiva. Y esto es muy importante aquí porque se pierde el enfoque de salud pública y epidemiológico para dar paso a gente que no tiene la menor idea de cómo funcionan esas cosas. Okay. Y eso yo pienso que está afectando.
Lo veo incluso en esa rueda de prensa que usted ve, pues, por qué el propio director de la DIGEPI, la Dirección General de Epidemiología, tiene tan escasa intervención, ya que han puesto que lo eran, pues no lo hace el ministro. Pero bueno, evidentemente que aquí estamos hablando ya de preocupación con el caso del cólera. Es evidente de que hay una distribución geográfica que se va expandiendo y que esto hay que ponerle atención porque en un país turístico, en un país con estas características poblacionales, un ataque masivo de cólera no solamente sería una gran afección para hoteles y restaurantes y bares, sino que sería una mala imagen para ese sector tan productivo nacional como es el turismo. Un daño a la marca país como destino. Totalmente. Preventivamente, y esto de cara a orientar a la población, ¿qué usted recomendaría? 3 medidas, 4 medidas, ya no a las autoridades, sino a la gente para que se proteja de esto. Bueno, empezando por las autoridades precisamente. Yo creo que el nivel de comunicación hacia la población, de orientación, porque aquí hay que, siempre lo hemos dicho, integrar a la comunicación, a la población mediante una comunicación efectiva en salud. Si usted no orienta de cómo se transmite, qué hay que hacer, todo ese tipo de medidas, pero masivamente, de manera que a la población, hasta por cansancio, la comunicación que llegue, les llegue y pueda adoptar conductas preventivas. Okay. Estamos hablando de las grandes masas, las más pobres sobre todo, que es donde esto se da esencialmente. Entonces, esa es una primera medida de una comunicación de prevención y promoción de la salud vital y masiva. Lo otro tiene que ver con esas medidas que van desde el cuidado de los dos vías para la contaminación, agua y alimentos. El agua hay que hervirla si no hay otro mecanismo, o consumir agua garantizada que evite la ingesta de agua contaminada, como muchos barrios que no le llega el agua potable y entonces tienen que acudir a los ríos. Y los ríos, ya las propias autoridades han dicho que el Isabela está contaminado, y si el Isabela está contaminado, pues eso va hacia la Osama. De modo pues que ese circuito, ese cinturón de la ciudad, pues sencillamente hay que tomar medidas en ese sentido para que la gente no siga usando esto. Los alimentos por igual, bien cocidos, bien lavados, usar gotas de cloro para, sobre todo lo que son los vegetales y ensaladas, productos para la ensalada, que sean bien lavados, lavarse las manos, porque esta es una de las vías. Defecar, quedar las manos contaminadas y no lavarse con agua y jabón debidamente las manos, de manera que aunque esté infectado, no transmita al agua o a los alimentos la bacteria. Esas son medidas fundamentales de higiene que hay que inducir en la población, y eso debe extenderse a todas las áreas, ¿verdad? Como los baños, inodoros y las casas, que sean desinfectadas mediante el uso de cloro u otros productos también desinfectantes. Nadie como usted en este país con autoridad para seguir orientando a la población con respecto al tema del COVID. Podemos despedirnos del COVID. ¿Hasta qué punto esta idea de que solo nos podría seguir afectando el COVID sería a través de las nuevas cepas, de las nuevas, ¿verdad? De la resiliencia esta que hace el COVID?
o ya este tema va a quedar ahí como un elemento permanente que va a permanecer, pero que no va a afectar ya ni a viejos, ni a niños, ni a gente sana. Bueno, ¿Cuál es la realidad es que ya? ni Porque siquiera la OMS ha decretado el fin de la pandemia. el fin de la pandemia, correcto. Ella es quien emitió la alerta de pandemia y ella es quien debe cerrar el ciclo de la pandemia. Es la autoridad internacional en ese sentido y no lo ha hecho. Ya le contaba un caso de amigos que llegan a Estados Unidos y cuando se hacen las pruebas inmediatamente están positivos. De manera que aquí tenemos una circulación de COVID-19 evidente, atenuada en su mayoría de los casos, pero con personas que están siendo gravemente afectadas por esta enfermedad y todavía nosotros no podemos hablar de desaparición de COVID ni cosa parecida. Lo que sí hay es un debilitamiento, nueva vez volvemos al tema, en los sistemas de vigilancia y además la liberalización de las pruebas con las ventas que usted puede ir a una farmacia y hacerse una prueba y usted simplemente dice me salió positiva y usted se queda en su casa, ya se da un seguimiento y eso no entra en las estadísticas. Por tanto, ya las estadísticas del COVID no son confiables. Recogen una parte de lo que se hace el gobierno y son pocas las pruebas que está haciendo, a veces de 1,000, 2,000 pruebas habitualmente que no son suficientes para tener una idea, digamos, adecuada de la magnitud de las afecciones que estamos teniendo. No parece preocuparle ni a usted ni a otros el tema de las secuelas dejadas en pacientes que superaron el COVID. Y veo cantidad de personas, aún vacunadas 4 veces, que están siendo afectadas en su salud con temas que no pasan de ser respiratorio, pero no que te mata, pero que veo ahí algunas fuentes que identifican que son incluso secuelas que dejan las vacunas. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Esto es una leyenda o en verdad el proceso de vacunación ha dejado problemas en ciertos pacientes? Padecer el virus, hay ya literatura que está mostrando la existencia de secuelas, tanto pulmonares como cardíacas. Y en algunos casos se señalan factores mentales asociados. De manera que eso está pendiente de profundizar los estudios sobre las secuelas del COVID que los científicos, los centros de investigación son los que van aportando mediante esas publicaciones científicas que se hacen esas novedades y van revelando evidencia que luego nuevos estudios van corrigiendo o verificando y nos van dando una idea de por dónde andar las cosas. Sobre las vacunas, por igual, es decir, sí se estableció en inicio de que algunas vacunas tenían unos efectos patógenos y negativos. Incluso en algunos casos, puedo mencionar AstraZeneca, que fue prohibida en su momento por el gobierno francés, debido a que se estaban produciendo episodios súbitos de cardiopatías, etcétera, que no congeniaban con la idea de la inocuidad del medicamento. Y así ha pasado con otras manifestaciones. De manera que todo, de que hay secuelas, que pueden ser muy diversas. A veces se señala endocarditis, trastornos de ritmo, se ha señalado trastornos alveolares, incluso con tos que se prolonga por mucho tiempo y que afecta a las personas. A nivel del músculo esquelético también se han señalado manifestaciones de dolores corporales, etcétera. De modo pues que todo esto indica de que sí hay unos efectos secundarios y que las investigaciones pues van revelando poco a poco, cada vez más,
y a la cual debemos poner atención. ¿Las autoridades locales tienen algún interés en esto? ¿Hay alguna institución, hay algún cuerpo médico o centro médico que haya dispuesto que se le dé seguimiento a nivel de investigación a esto? ¿O vamos a seguir importando cosas, la locura francesa o cosas por el estilo? Bueno, a quien corresponde aquí en estos casos es lógicamente al ministerio, que tiene que tomar medidas en ese sentido, y las universidades que tienen centros e investigadores y que coparticipan en eso. En el país todavía la investigación es muy débil. Nosotros durante nuestra gestión planteamos elevar de nivel el tema de la investigación y la formación de recursos humanos en salud, y por eso planteamos una nueva estructura donde elevamos a la categoría de viceministerio la formación de recursos humanos y la investigación. Eso fue desmantelado, reducido a como estaba prácticamente antes, incluso con algunos elementos que la información que tengo que prácticamente no tiene importancia. Fue sustituido ese viceministerio por un viceministerio de Economía de la Salud, creo que se llama, que en el argumento que se dio durante la mesa de diálogo del CES, era de que ese viceministerio se iba a encargar de trabajar el tema del gasto de bolsillo. Resulta que el gasto de bolsillo no es algo que el Ministerio de Salud Pública pueda tratar, porque eso es multifactorial. Es decir, cuando un paciente que va a demandar una atención tiene que coger un vehículo, un motor, salir, ir allá, eso es un gasto que para fines de salud que tiene que hacer. Cuando tiene que comprar un desayuno antes de que lo atiendan en un hospital de eso, pues esos son gastos que se van indirectamente sumando al tema de las deficiencias, de manera que es demasiado. Y cuando viene la denegación, es mucho peor. Es decir, que no hay el medicamento o te doy una receta para que usted la compre, como está pasando masivamente, porque hay evidentes carencias en los hospitales de medicamentos y en las boticas populares. Dio una fase, mejoró un mes, pero ya estamos de nuevo de vuelta a esas carencias de nuevo. Este año se ha hecho una asignación mucho mayor para ese renglón y esperamos, porque realmente el interés nuestro es, y del Partido de la Liberación Dominicana y la Secretaría de Salud del partido, de que la gente reciba la mejor atención posible. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, le convido a hacer una pausa y a que tratemos ya luego otros temas que obvio quedan pendientes con usted, que como fue presentado, pues es no solo exfuncionario, es ministro de Salud Pública, sino un alto dirigente político y alguien a quien se le conoce ya como una referencia en el país para tratar no solo temas de salud pública. Con mucho gusto. Telesanto Domingo es cultura. En Telesanto Domingo somos historia. Telesanto Domingo, televisión desde el centro del Caribe.